La mayoría de las más famosas historias de fantasmas surgieron en siglos pasados, principalmente en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Sin embargo, hoy en pleno siglo XXI, siguen produciéndose escalofriantes fenómenos fantasmales en por lo menos 2 casas de Oregon, Estados Unidos. Una de aquellas casas perteneció al doctor John D. McLaughlin, quien falleció en 1857 y se encuentra en Oregon City, en Oregon, una comunidad localizada en el valle Willamette, cerca de Portland, Oregon. El doctor McLaughlin fue un pionero, es decir, uno de tantos colonizadores del norte de América que en los siglos XVIII y XIX protagonizaron la expansión de las colonias del este hasta el Pacífico, pero fue un pionero célebre, fundador de Oregon City y popularizado como el padre de Oregon. Aunque parecía un tipo de pocos amigos por su gran estatura y su larga cabellera blanca, el hombre sentía que era su obligación ayudar a los necesitados. No obstante, cuando le tocaron tiempos adversos, pudo comprobar que en efecto tenía pocos amigos. McLaughlin nació en el seno de una familia de granjeros de Quebec, Canadá, en 1784. Trabajó como médico para una empresa llamada Hudson's Bay Company, la cual promovía la expansión de los colonizadores por el oeste norteamericano, y en 1821 envió a McLaughlin a Oregon para presidir sus nuevos centros de operaciones en Fort Vancouver, a lo largo del río Columbia de Oregon, hoy Vancouver, Washington. Sin embargo, la compañía no tenía en regla sus títulos de propiedad y más tarde sus tierras comenzaron a ser confiscadas. Correspondió a McLaughlin ayudar a los colonizadores enviándolos al sur, al valle Willamette, y extendiéndoles generosos créditos para comida y materiales de construcción. Asimismo, rescató a colonizadores que se vieron en problemas al tratar de buscar residencia en regiones inexploradas de Oregon. En 1829, McLaughlin fundó Oregon City. Él mismo trazó el poblado y dio más de 300 lotes a los colonizadores para que construyeran casas, iglesias y escuelas. En 1845 puso la tierra a su nombre a cambio de un pago de $20,000 a la Hudson Bay Company. Renunció a la empresa y se retiró a su nueva casa en Oregon City, donde se dedicó a servir a la creciente comunidad como médico forense, alcalde y concejal. La mayoría de los pioneros de Oregon City vivían en cabañas de troncos que raras veces tenían más de una habitación, mientras que la casa de McLaughlin era grande, de 2 pisos y tenía varios cuartos. Los habitantes locales la llamaban la casa de muchas camas, porque literalmente en su interior habían muchas camas que McLaughlin no dudaba en ofrecer temporalmente a personas sin techo. La generosidad de aquel célebre pionero se expresaba también en frecuentes préstamos a individuos y pequeñas empresas nacientes. A pesar de todo, no pocos en la comunidad le guardaban resentimiento a McLaughlin. Aunque había nacido fuera de la Gran Bretaña, tenían la nacionalidad británica, y a un pueblo orgulloso de su independencia no le gustaba que viviera entre ellos un británico que por lo demás era rico, católico en un pueblo protestante y estaba casado con una mujer indígena norteamericana. De modo que cuando el gobierno estadounidense comenzó a disputarle su derecho a la tierra, muy pocos lo defendieron. Desesperado por retener sus propiedades, McLaughlin se nacionalizó estadounidense, pero de todas formas el Congreso lo despojó de sus bienes y para lastimarlo aún más, ratificó los derechos de otros pioneros a la tierra que el propio McLaughlin les había dado. En el momento de su fallecimiento en 1857, John D. McLaughlin aún estaba resentido y desilusionado por la forma en que el gobierno de Estados Unidos lo había tratado. Él, que le había tendido la mano a medio mundo, moría convertido en víctima de una gran injusticia. Su casa fue usada primero para albergar trabajadores chinos y luego como un burdel. Más tarde, cuando la ciudad creció y tuvo casas más modernas y mejor acondicionadas, la antigua casa McLaughlin fue finalmente abandonada.
Para 1909, la casa estorbaba a la modernización de la ciudad, pero alguien que reconocía su valor histórico se opuso a que fuera desmantelada, de modo que la residencia fue trasladada a otro sitio, a su actual ubicación sobre una colina desde la cual se domina Oregon City. En 1930 fue restaurada y abierta al público en calidad de museo de la época pionera estadounidense. McLaughlin y su esposa habían sido sepultados en el antiguo terreno de la casa, y en 1970 sus restos fueron llevados al nuevo terreno en la colina. En los registros de manifestaciones fantasmales, no es raro encontrar casos en los que algún espectro aparentemente vino al mundo de los vivos a tomar desquite de alguna afrenta sufrida en vida, o porque no está contento con lo que los vivos han hecho con alguna antigua posesión suya. Si esto es una regla, sin duda McLaughlin habría tenido motivos suficientes para volver de la tumba y manifestar con fenómenos poltergeist su descontento. Sin embargo, durante casi 120 años no se registró ni un solo hecho paranormal o siquiera extraño dentro de la casa McLaughlin, hasta que una mujer llamada Nancy Wilson se convirtió en encargada de la histórica residencia a mediados de los años 70. Nancy no creía en fantasmas, y quizá por ello su sorpresa fue mayúscula cuando comenzaron a suceder cosas inexplicables en la casa. Y no ocurrían cada año ni cada mes. Por lo menos una vez a la semana se presentaba algún fenómeno extraño, y siempre cuando la casa no estaba abierta al público. En una ocasión, cuando todavía no pasaba nada raro en la casa, Nancy se encontraba limpiando la parte alta de la escalera, y de pronto sintió un firme golpe sobre el hombro, como si alguien que estuviera detrás de ella quisiera llamar su atención. Solo que nadie estaba ahí, y la única persona en la casa, además de ella, era alguien que en ese momento se encontraba en la planta baja. Por primera vez, Nancy Wilson experimentó el miedo agudo que suelen provocar los fantasmas, por lo menos a quienes creen en su existencia. En adelante, por extraño que parezca, ya no era raro ver objetos moviéndose por sí mismos en cualquier parte de la casa, y tanto Nancy como otros miembros del personal comenzaron a ver de vez en cuando la aparición de una silueta humana alta y robusta, la cual caminaba por el vestíbulo del piso superior y se deslizaba al interior del que fuera el dormitorio del Dr. McLaughlin, que por cierto medía 1,92 m. Igualmente, con frecuencia sonaban pisadas de botas en el vestíbulo de la planta alta. Aun cuando nadie estaba ahí, a mediados de la década de 1980, fue instalada una alfombra en dicho vestíbulo, y el sonido de pisadas siguió produciéndose, solo que ahora se escuchaba como amortiguado por la alfombra. Ocasionalmente se esparcía por el cuarto del comedor un fuerte olor de tabaco, de pipa y café cargado, sin que existieran estos ingredientes dentro de la casa. Y cada 3 de septiembre, en el aniversario de la muerte de John D. McLaughlin, un retrato suyo que cuelga sobre la chimenea de la sala de estar de la planta baja emite un extraño brillo, como si un rayo de luz solar cayera sobre él. Una de las cosas más escalofriantes que ocurren en aquella casa es, según Nancy Wilson, el movimiento espontáneo de 2 grandes candelabros que iluminan la sala. De vez en cuando comienzan a agitarse con gran fuerza, sin que haya viento o alguna vibración de por medio. Una noche de 1980, cuando una de las guías de turistas acababa de cerrar la casa, fue a la sala y encontró que uno de los candelabros oscilaba con mucha energía, mientras que el otro permanecía totalmente quieto. Sinceramente, desconocemos si McLaughlin tuvo algún hijo, pero cuando falleció, había en su casa una cama infantil, la cual se conserva dentro de la residencia. Pues bien, imagínense lo que sintieron en la espina dorsal algunos de los empleados cuando ocasionalmente encontraron el fantasma de un niño dormido sobre la cama al abrir la casa por la mañana. Sí, sabemos que suena mentira, pero eso es lo que han reportado las personas que trabajan en aquel lugar. De igual manera, se dice que una mecedora en uno de los cuartos se mece por sí misma.
que una mañana aparecieron huellas de patas de pollo marcadas a lo largo de una alfombra barrida y aspirada la noche anterior, y que algunas veces surge de la nada algún botón de ropa que rueda por el suelo de una habitación. Un día se registró un faltante de $10 en los ingresos por la venta de boletos de entrada, y más tarde Nancy Wilson encontró el dinero dentro de un viejo cajón que durante años había permanecido cerrado con llave. También se comenta que a veces se escuchaban ruidos producidos por objetos fantasmales que se estrellan contra el suelo, así como misteriosas voces, especialmente la de una mujer que pide auxilio. En 1981, Nancy organizó una exhibición de ropa de mujeres pioneras dentro de la casa McLaughlin. Una de las prendas era un vestido que había pertenecido a la esposa del también célebre doctor Force McLeod, antiguo socio y amigo de McLaughlin. Esto pareció disgustarles a los fantasmas de la casa, pues las personas que asistieron a la exhibición, que duró varios días, atestiguaron el movimiento espontáneo de objetos, incluyendo los candelabros, y pudieron escuchar misteriosas voces. A finales de la década de 1980, la actividad fantasmal dentro de la casa disminuyó considerablemente, y así se ha mantenido hasta el día de hoy, aunque se dice que todavía se perciben presencias extrañas en el recinto, puesto que ningún hecho fantasmal se registró antes de su llegada a la casa. Nancy cree que la historia de su familia juega un papel determinante en la activación del fenómeno. Después de que los sucesos misteriosos comenzaron, ella investigó su pasado y encontró en él un vínculo con McLaughlin. Entre sus antepasados estuvo una familia de apellido Wells, formada por pioneros que arribaron a Oregon City en 1842. Menos de un año después de su llegada, el señor Wells falleció, dejando en el desamparo a su esposa e hijos. McLaughlin les prestó dinero y más tarde la señora Wells se casó con otro hombre, pero nunca pagó su deuda. Nancy Wilson cree que quizá el fantasma de McLaughlin quería cobrarle a ella, a su manera, aquel viejo débito. Otra de sus hipótesis es que posiblemente el espectro desea expresar su satisfacción con ella, porque Nancy ha conservado la casa con esmero y ha promovido como pocos el buen nombre de McLaughlin. ¿Y la otra casa embrujada? Bueno, junto a la casa McLaughlin está la también histórica casa Barclay, alguna vez propiedad del Dr. Force Barclay. En su interior ha sido visto el fantasma de un niño pelirrojo, el cual parece tan real que con frecuencia los visitantes preguntan quién es el pequeño. Incluso en una ocasión, un guía llamó a la policía pensando que el chico estaba perdido o que era un intruso. Asimismo, se dice que a veces aparece la figura espectral de un perro blanco con negro, el cual deja sus huellas marcadas en las alfombras. Estas historias parecen tan fantásticas que ni los eternos buscadores de fantasmas se han molestado en poner un pie en aquella casa para analizar científicamente el fenómeno. Usted también puede creer que lo que se dice que acontece en ellas es una farsa, pero si los testimonios tienen algo de real, entonces todavía, a finales del siglo XX, el fenómeno de los fantasmas ofrece a los investigadores mucha tela de dónde cortar.